Para ayudar a los residentes de Puerto Rico en riesgo de perder su vivienda de alquiler debido a la pandemia, el Departamento de Vivienda ofrece el Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico. Este video le brindará información sobre los requisitos de elegibilidad que debe recopilar para prepararse para registrarse para obtener una cuenta de propietario. Instrucciones sobre cómo recomendar a sus inquilinos para que presenten una solicitud y cómo ver el estado de las solicitudes de inquilinos. El programa puede ayudar a los inquilinos afectados financieramente por la pandemia a pagar el alquiler desde abril 2020. Después de que se proporcione la asistencia de alquiler vencida y actual, los inquilinos elegibles que necesiten ayuda con el alquiler futuro pueden ser certificados por 3 meses de asistencia de alquiler futura a la vez, por no más de 15 meses de ayuda de alquiler total para alquileres vencidos entre abril 2020 y diciembre 2021, si hay fondos disponibles. Los fondos elegibles se pagan directamente al propietario a menos que el propietario no responda o no desee participar. En este caso, los fondos elegibles se envían al inquilino para que se los proporcione al arrendador. El portal de Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico es compatible con dispositivos móviles y se puede utilizar en cualquier dispositivo con capacidad para Internet. Primero, repasemos las preguntas frecuentes. Aquí verá información general, así como las preguntas frecuentes. Puede obtener más información sobre una pregunta presionando en ella. Regrese a la página de inicio simplemente presionando el logotipo del Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico. Para que sus inquilinos sean elegibles para los fondos, deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Los hogares arrendatarios deben tener un ingreso que no supere el 80% de ingreso medio de la área y uno o más miembros del hogar deben ser elegibles para beneficios de desempleo en los últimos 90 días o probar que debido a COVID-19 experimentó una reducción en sus ingresos, aumento de gastos o experimentó otras dificultades financieras. Y uno o más personas dentro del hogar deben mostrar que corren el riesgo de quedarse sin hogar o su vivienda es incierta. Los criterios de elegibilidad adicionales incluyen que el inquilino debe ser un inquilino en Puerto Rico sin ningún interés financiero en la propiedad, el solicitante no puede vivir con el dueño de la propiedad o subarrendar la propiedad de otra persona, debe ser responsable de pagar su propio alquiler y no puede ser pagado por alguien fuera del hogar. Debe estar actualmente en un contrato de alquiler o en una relación de alquiler contractual y la dirección en su solicitud debe ser su residencia principal. Si tiene inquilinos que puedan cualificar para la asistencia, regístrese para obtener una cuenta de propietario de modo que pueda recomendar a sus inquilinos que soliciten asistencia, obtener información actualizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana sobre el estado de la solicitud de su inquilino, firmar fácilmente los documentos requeridos del programa de forma electrónica, registrarse para el depósito directo de fondos elegibles, ver información de pagos sobre los fondos del programa aprobados para sus inquilinos, administrar múltiples entidades y propiedades, todo en una cuenta de inicio de sesión. Para recibir fondos del programa de ayuda para el pago de rentas en nombre de inquilinos elegibles, los propietarios deben firmar electrónicamente o subir un formulario W-9 firmado, subir un contrato de arrendamiento completamente ejecutado con el arrendatario, proporcionar información bancaria de depósito directo, firmar electrónicamente el formulario de certificación de arrendador que se proporcionará en el portal de arrendador, proporcionar prueba de ser dueño de la propiedad o estado de CRIM, identificación con foto del dueño o administrador de la propiedad y declaración de alquiler y cargos atrasados. Nota: para los propietarios que tienen varias propiedades bajo el mismo EIN o SSN,
Solo se tendrá que hacer un código para todos sus inquilinos en esas propiedades. Solo necesita crear códigos adicionales si tiene propiedades que pertenecen a otras entidades jurídicas. Para registrarse, presione el botón Registrarse en la página de inicio. Seleccione Propietario y lea los criterios de elegibilidad. Oprima en Próximo para continuar. Ingrese una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y su nombre. Luego, cree un nombre de usuario y contraseña únicos. Revise su correo electrónico para obtener un mensaje de correo electrónico de confirmación. Debe oprimir en el enlace de este correo electrónico para activar su cuenta. Si no recibe un correo electrónico en 5 minutos, verifique su carpeta de correo no deseado o correo basura. Una vez que active su cuenta, inicie sesión en el portal utilizando el nombre de usuario y la contraseña creada. Si una propiedad es administrada por más de una persona que pueda necesitar acceso a la información, como un administrador de la propiedad o un asistente del administrador de la propiedad, cree solo una cuenta principal para que todos sus inquilinos se muestren dentro de una cuenta. Del mismo modo, si posee o administra varias propiedades, puede administrarlas todas registrándose una sola vez. Podrá agregar propiedades individuales más adelante. Luego, será llevado a la pantalla de inicio de administración de cuentas de propietarios. Verá las 3 opciones que se muestran en la página de inicio. Información del propietario, donde podrá ver y administrar sus propiedades. Solicitudes de inquilinos, donde verá y administrará las solicitudes de sus inquilinos. Historiales de pago, donde verá los pagos que le hizo el programa de ayuda de rentas. Comencemos con la información de la cuenta. Oprima en la información del propietario para comenzar a ingresar la información de sus propiedades. Comience oprimiendo el botón Agregar nuevo propietario o empresa de administración. El nombre para mostrar es un apodo que crea que le ayudará a realizar un seguimiento de varias propiedades si tiene más de una. Así será como se nombrará la propiedad en el portal del propietario. Luego, comience a ingresar la información de la entidad como la haría en un W9 para el dueño de la propiedad o la compañía de administración de la propiedad. Nombre legal del dueño de la propiedad o administración de la propiedad como se indique en la declaración de impuestos federales y el nombre comercial si es diferente del nombre legal. Luego, ingrese la dirección del propietario, empresa, la ciudad, el estado y el código postal. Esta no es la dirección de la propiedad donde vive su inquilino. Si desea que el formulario 480 se envíe a una dirección diferente, ingrese una por separado aquí. De lo contrario, oprima en usar la dirección anterior para formularios de impuesto. A continuación, proporcione una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Esta será la información de contacto que se utilizará para proporcionar actualizaciones a los inquilinos de esta propiedad. Ingrese el número de identificación de empleador, EIN, o el número de seguro social asociado con el propietario o administrador de la propiedad. Para continuar, ingrese la información de la cuenta bancaria donde desee que los fondos del programa se depositen directamente, incluyendo el nombre de la institución financiera, el tipo de cuenta, el número de ruta de 9 dígitos y el número de cuenta. Marque la casilla si desea recibir alertas por mensaje de texto. Luego oprima en Enviar para completar la información de la propiedad. Continúe este proceso para cada propiedad o entidad adicional que desee agregar. Y se mostrarán en la página. Para cada propiedad puede editar la información de su propiedad hasta que su inquilino sea seleccionado para ser elegible.
referir a sus inquilinos para que soliciten asistencia para el pago de rentas utilizando el código de referencia exclusivo de su propiedad que vincula su solicitud a su cuenta. Administrar documentos, incluyendo firmar electrónicamente o subir su W-9 y subir su identificación con foto. A continuación, veremos cómo administrar las solicitudes de sus inquilinos. Oprima en el enlace Inicio en la esquina superior izquierda de la pantalla para volver a la página de inicio. Oprima en Solicitudes. Aquí puede vincular las solicitudes de un inquilino a su propiedad y ver los inquilinos que han registrado con su código de referencia. Oprima en Agregar solicitud de inquilino si su inquilino ya ha solicitado. Ingrese el ID de confirmación. Aparecerá la información del arrendatario. Revíselo y seleccione la propiedad donde vive el inquilino. Una vez que haya terminado, oprima "Este es mi inquilino" para continuar y ver al inquilino recién agregado en su lista de aplicaciones vinculadas. Si el registro de un inquilino tiene "Revisar" junto a su nombre, eso significa que el inquilino ha incluido su código de referencia en la solicitud. Confirma si es tu inquilino. Para sus inquilinos vinculados, podrá administrar documentos relacionados con su aplicación. Oprima en Administrar documentos. Aquí puede cargar el contrato de arrendamiento, firmar electrónicamente el formulario de certificación del propietario, prueba de ser dueño de la propiedad o el recibo de CRIM o acuerdo de administración con el propietario de la propiedad. También puede realizar un seguimiento del estado de la solicitud del inquilino a medida que avanza en el proceso. Por último, revisemos la opción Pagos. Aquí vea todos los pagos que se le ha emitido en nombre de sus inquilinos. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al 787-759-1888 de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, excepto días feriados, o envíenos un correo electrónico a ayuda@covidrenta.org.